En este video se van a regalar 2 paquetes de stickers, así que solamente tienes que dejar un comentario con el hashtag historias de terror o relatos de horror. Mucha suerte. Me llamo Zahid y resido en el estado de Aguascalientes, y lo que les quiero contar sucedió hace ya 2 años. Era un mes de noviembre y tenía 16 años y como toda chica normal tenía amigas. En ese tiempo cursaba la secundaria y ahí fue donde conocí a la hermana de un compañero. Reservaré su nombre pero daré su apellido, el cual era Baez. Ella era una chica realmente agradable. Era algo callada y nuestra amistad duró los 3 años de la secundaria respectivamente. Literalmente vivía en mi casa y nos veíamos mucho y mi madre la consideraba como una hija más. Entrando a la preparatoria, por desgracia no quedamos juntas pero seguíamos viéndonos como siempre. Nuestra amistad podía decirse que era una de las mejores que tuve. Era una de las pocas amigas que tenía junto a su hermana menor que también se juntaba con nosotras. Yo era la mayor de las 3. Baez era 1 año menor que yo y su hermana 2 años respectivamente. Cursaba el 3er semestre de la preparatoria cuando pasó algo que hasta ahora sigue marcando mi vida. La tristeza también me invade al no saber qué fue lo que pasó realmente con mi mejor amiga. Al ir ambas en diferentes escuelas solamente nos veíamos en la tarde para hablar un poco. Aunque vivíamos cerca, yo la visitaba cada que podía por lo mismo. Pero un día me sentía realmente ansiosa por verla. No sé por qué, pero tenía el presentimiento de que algo le había pasado a mi amiga. Total, esa misma tarde fui a su casa a visitarla pues hacía 1 semana que no la veía a ella y a su hermana. Al tocar la puerta me encontré con la hermana menor sola en la casa. Se me hizo raro ya que su hermana y su hermano llegaban temprano de la escuela, además de que su madre a esas horas ya estaba con ella. Al entrar a su casa me dijo que Baez había tenido una emergencia en la preparatoria. Algo dentro de mí me decía que aquello iba por mal camino. Me comentó que su hermana había tenido como una especie de crisis en la preparatoria, que incluso la misma escuela tuvo que llamar a la ambulancia. Yo creía que había sido un accidente, pero no era así, y lo que me contó ese día me puso a pensar demasiado. La hermana me dijo que mientras mi amiga exponía una materia se quedó observando un punto fijo en la clase, y que de la nada se desmayó en ese momento. Todos en su rescate y auxilio la hicieron despertar en pocos minutos, pero mi amiga parecía ida y decía que hablaba incoherencias, diciendo que había algo que la estaba siguiendo, que de la nada comenzaba a gritar y decir que no sabía dónde estaba. Tampoco reconocía a sus compañeros en la escuela. Rápidamente la llevaron a un hospital y de ahí ya no había noticias de ella. Ese día solo supe eso y al caer la noche su madre llegó y nos dijo que mi amiga estaba bien pero que se quedaría en el hospital para observación. Durante los siguientes 2 días estuve con mi amiga para saber sobre su hermana. A mí no se me hacía para nada normal la situación y esperaba de que no fuera nada malo. Aquel día su madre llegó de cuidar a mi amiga y nos dijo que podíamos ir a visitar a Baez, ya que en el hospital no dejaba de preguntar por su hermana y por mí. Con permiso de mi madre fuimos a visitarla, pero al ser menores de edad no nos dejaban sino hasta el día siguiente. Me quedé a dormir en su casa para poder ir temprano en la mañana ya que su padre podría ayudarnos a entrar. Esa noche no pude dormir bien en la habitación de mi amiga, ya que en la madrugada me despertó un ruido en la ventana. Eran unos toquidos algo fuertes y no quise asomarme por el miedo. Puedo decir con certeza que esa habitación tenía un ambiente muy pesado. A la mañana siguiente nos fuimos al hospital la mamá, el hermano, la hermana y yo, donde después de 1 hora esperando pudimos pasar a escondidas de los vigilantes, por así decirlo. Primero pasó el hermano de mi amiga, luego su hermana y al final yo. Solo teníamos 10 minutos para verla ya que al ser menores de edad y estando ella en una sala donde había más enfermos, no nos queríamos arriesgar demasiado. Al subir yo me sentía nerviosa y bastante, ya que lo que se decía de mi amiga en el hospital no me hacía sentir mucho mejor. Yo solamente quería que estuviera bien. Al bajar del elevador y al llegar al piso donde se encontraba logré ver a mi amiga, y una gran sonrisa se asomó a mis labios, pero noté algo raro en ella. Se veía un poco más regordeta y que según había sido el suero que le habían dado en estos 2 días.
Era muy notorio pues ella era bajita y muy delgada para su edad. Pero lo que más me intrigó fue verla que la tenían atada de las muñecas en la camilla. Al principio no quise decir nada pues la esposa del padre de mi amiga me dijo que solamente hiciera como si no viera nada. Mi amiga al verme se puso inmediatamente feliz y casi lloró al verla. La abracé y le hice las típicas preguntas del hospital si estaba bien o qué estaba pasando. Al ser su hora de almuerzo su madre estaba con ella y comenzó a darle de comer. Yo solo la veía comer y le decía que se recuperara pronto, que quería verla fuera de ese lugar para poder comer sushi. Mi visita fue rápida y al despedirme de ella me fui al elevador. No sabía por qué, pero al ver la mirada de mi amiga ese día parecía que no era ella. Sentía de alguna manera que había algo de maldad y burla en ella. Y el que la tuvieran atada me ponía a pensar muchas cosas. La tarde de ese día me quedé en la casa con su hermana para hacerle compañía, pues al estar sola le daba algo de miedo. Y al estar solas me confesó algo muy aterrador. Ella lo había notado después de salir del hospital, pero no me había dicho nada. Ella me dijo que su hermana estaba atada a la camilla porque en las noches anteriores, exactamente la madrugada, ella se levantaba y comenzaba a gritar y alterarse de un modo que se hacía daño ella misma. Su mamá era la que vivía tales experiencias con su hija, y era tal que mi amiga despertaba a las demás personas de esa planta. También me contó que en esas noches mi amiga llegaba a vomitar y decir groserías y maldiciones. Muchas personas se acercaban a tratar de controlarla. Incluso golpeó a un camillero que obviamente era más grande y corpulento que ella. Todo esto que me estaba contando me sorprendió bastante y no lo podía creer. Mi amiga duró 10 días más en el hospital. Se le hicieron todo tipo de exámenes y salían positivos. Mi amiga estaba sana, pero sus ataques eran cada vez más seguidos, al modo de tener que mantenerla con suero para dormirla. La madre se puso a rezar una noche porque lo que le pasaba a su hija no era para nada normal. Dijo que era de madrugada y que se suponía que su hija debería estar dormida. Pero estando rezando, su hija la tomó de sus manos y le dijo que parara. La madre al verla notó que su hija la veía con un odio inmenso y con una voz firme, llena de rabia y coraje, le dijo: «Cállate, perra. Detesto que reces. Lo odio». La madre se sorprendió ante aquello, puesto que su hija nunca le había faltado respeto. Eso le hizo darse cuenta de que su hija no tenía algo médico, sino algo más. En esos días hospitalizadas pasaron muchas cosas que hasta llegaron a nombrar a mi amiga la chica poseída, pues todo el personal sabía que sus palabras y ataques no eran comunes en una chica tan pequeña. Esta lanzaba maldiciones y una vez un camillero se puso a rezar cuando le daban estos ataques. En ese momento mi amiga se le quedó mirando fijamente y dijo algo que les heló la sangre a todos. No importa cuánto recen y hagan por ella ya es mía y arderá conmigo en el infierno al igual que su hermano. Me los voy a llevar. La hermana me comentó que en ese momento el camillero le enfrentó y le dijo que no se llevaría a nadie, mientras mi amiga se reía de una manera macabra, logrando que esa vez se le hicieran los ojos completamente blancos. Que en sus ataques lo que más le enojaba era que rezaban. Había momentos en los que mi amiga estaba lúcida y pedía a su madre que rezara con ella, pero había otros en los que en cada rosario que su madre le ponía se los arrancaba y los rompía, diciendo que le estaban quemando de una manera horrible. La madre nos decía que al ver aquellos ataques de su hija era algo traumático, que podía ver cómo la garganta de su hija se le hinchaba de una manera normal. Ella solo le podía pedir a Dios que la curara y la salvara de aquello. Nosotras no podíamos hacer nada porque no nos dejaban entrar al hospital. Solo escuchábamos lo que estaba pasando, pero al parecer la madre de mi amiga no nos quería contar nada. En ese momento yo pasaba mucho tiempo en la casa de mi amiga, porque me importaba mucho e inclusive a mi madre le afectaba que mi amiga estuviera en ese lugar. Una noche hablando por WhatsApp con la hermana me mandó un audio con el mensaje que decía: «Oye, escucha esto, hay una voz al final». Al escuchar el audio escuchaba que mi amiga hablaba sola en la casa. Todos ya creíamos que a mi amiga lo que le pasaba era algo diabólico, pero en un momento del audio de mi amiga ella llegó a preguntar:
¿Eres tú quien quiere llevarse a mi hermana? ¿Qué le has hecho? En eso, en el silencio, se escuchó una voz tan macabra que aunque fueron solo unos segundos me hizo helar la sangre. Parecía que venía directamente del inframundo. Lo que le contestaron fue: quemar. Después de esto se escuchó caerse una olla en la cocina. Al ir con mi amiga al día siguiente de eso me dijo que estaba sola y que se asustó porque se escuchaba muy claro. Realmente ir a su casa me daba mucho miedo, ya que sentía que desde la habitación en donde dormí una vez me miraban, y era una sensación que simplemente no podía explicar. En ese tiempo su madre comenzó a ir con personas que curaban para pedirle ayuda con su hija. Pasados los 10 días llevaron a mi amiga con una curandera que les dijo que ya no podía hacer nada por ella, que mi amiga tenía algo muy malo y que eso ya era inevitable. Pero la familia no se dio por vencida. La llevaron con unas personas que oraban y le hacían exorcismos. Le dijeron a la madre que mi amiga había hecho junto con otras amigas de ellas un pacto con la Ouija, que supuestamente una chica llamada Emma había entregado a mi amiga por el pacto. Desde ese día su mamá no dejó de que viniera aquella chica ni que recibiera nada de ella, pues creían que por ella había pasado algo. Cuando mi mamá salió del hospital, su padre se la llevó a su casa pues decía que el mal estaba en la casa de la madre. Las cosas paranormales se hicieron más intensas en aquella casa, pues de la noche en la mañana en la habitación de mi amiga en la pared se podía ver claramente la cara de un demonio. Yo la vi y de solo verla daba miedo. Había estado ahí y nunca la había visto y tenía unos grandes cuernos y una sonrisa burlona. Esta te ponía los pelos de punta. A cada rato se caían las cosas y la hermana me decía que en la madrugada se escuchaba que alguien le tocaba la puerta y la ventana 3 veces. Cada toque era más fuerte que el otro. En mi casa mi madre solo le pedía a la santa que curara a mi amiga de aquello, y que yo no me trajera nada de su casa. Una mañana para irme a la preparatoria me desperté llegando a oler como quemado en mi casa. Yo creí que era algo que habían quemado en la calle. Pero al salir de mi casa no olí nada y eso me hacía dudar un poco. 5 días después, como era común, fui a la casa de mi amiga y al llegar todos los familiares estaban afuera de la casa. Me quedé con ellos y dentro de la casa todo estaba oscuro. Yo creo que esperamos como media hora y unas personas salieron junto con la madre de mi amiga. Logré ver a mi mejor amiga que estaba dentro junto con su padre. Yo me emocioné porque creía que por fin volvería a casa. La madre se quedó hablando con aquellas personas y cuando por fin pudimos entrar a la casa, me sorprendí al ver a mi mejor amiga así. Ella tan viva, tan alegre y con una vida por delante estaba totalmente delgada. Los huesos se le notaban demasiado y podría decirse que pesaba como unos 20 kilos. Su piel era amarillenta y no podía hablar ni moverse por sí misma. Su mirada era fija y no lo podía creer. En tan solo 5 días de estar con su padre ya había perdido tanto peso, sobre todo de esa manera tan abrupta. Al ver su mentón y mejillas tenía costras de golpes y al preguntarle a la hermana qué le había pasado, el padre contestó de que ella se los había hecho con la cama, como cuando frotas tus manos para darles calor. Mi amiga lo había hecho pero frotando su barbilla en el colchón de la cama con mucha fuerza al tener uno de esos ataques. Yo simplemente no podía decir nada de aquella impresión sobre su aspecto. Su padre le daba de tomar agua y todos le dábamos impulso a mejorarse. Hablábamos con ella aunque ella ya no respondiera nada, aunque podía ver en su mirada de que ya no era la misma. No quería admitirlo, pero sentía una presión en el pecho que me decía que mi amiga no iba a sobrevivir. Solo le sonreía y le decía que debía ser fuerte para ir a Japón, que era su gran sueño. Su padre se la llevó como a las 12 de la noche y yo me fui a mi casa con esos pensamientos en la cabeza. Al llegar a mi casa esperando que me regañaran le conté todo a mi madre. Ella me creyó y me dijo que no tuviera muchas esperanzas de ver a mi amiga mejor. Pero yo no quería creer eso. Esa noche no pude dormir y me despertaba al sentir que algo me veía y sentía un terror inmenso, al igual que una gran tristeza.
Esa noche soñé que mi mejor amiga venía a mi casa y me decía que no se quería ir, que quería quedarse y yo le respondía que podía irse, que yo la vería después, pero ella se aferraba a mí. Juro que en ese sueño nos dimos un abrazo realmente largo y solamente quería llorar. Así estuve toda la noche con ese sentimiento en el pecho hasta que amaneció. Ese día no fui a la preparatoria ya que me sentía muy decaída. No quería pensar que mi mejor amiga se fuera de este mundo, pues en esa etapa yo tenía una depresión ya que 3 meses atrás había fallecido mi padre. Y la verdad es que tampoco me estaba yendo muy bien en los estudios. Durante aquel día yo solo me distraje y trataba de estar tranquila. Aunque mi madre me notaba rara, no le conté del sueño ni nada. Esa noche como a las 9 recibí una llamada al celular de mi madre. Al contestar era para mí y era la hermana de mi amiga. Yo le pregunté que qué pasaba e inmediatamente se me vino a la mente mi mejor amiga. Ella me habló y en cuanto supe todo mi mundo se me vino abajo. Me sentía verdaderamente mal y comencé a llorar como nunca. Sajid, ella ya falleció. La estamos velando en este momento. Mi madre me vio y de inmediato me abrazó tomando el teléfono. Solo salí a tomar aire y poder llorar ante aquel impacto que me habían dado. Mi madre colgó y me dijo todo, así que nos arreglamos para ir al velorio de mi amiga. Estaba totalmente devastada y no sabía qué hacer o decir. Al llegar había compañeros de la escuela que estaban ahí y yo llegué con la familia para darles el pésame. Recuerdo que abracé demasiado fuerte a la hermana. Después de velarla y de ver el cuerpo inerte en el ataúd, casi al final del velorio nos salimos a tomar aire. Ella me platicó que mi amiga había muerto a las 4 de la mañana en la casa de su padre. En ese momento yo lo relacioné con mi sueño. Lo que yo había soñado era mi amiga despidiéndose de mí diciéndome que no quería marcharse. Me dijo que no quería decirme nada temprano porque apenas le habían dado a mi amiga en la tarde para velarla. Esa noche me dijo que su padre noches atrás había vivido muchas cosas paranormales. Que mi amiga se levantaba en la madrugada y se quedaba frente a la cama de mi padre mirándolo con odio. Que ésta siempre tenía un olor en la piel como algo echado a perder. Que por más que la bañaban o por más jabón que los curanderos le daban y que vomitaba no podía comer nada. Por eso se había puesto tan delgada. La cuidaban como un bebé y aunque no quisieran la ataban a la cama para que no se hiciera daño ella misma. También me contó que de quien habían sospechado en primera instancia de entregar a mi amiga a un demonio fue de mí. Esto porque yo era su amiga más cercana. Pero cuando los curanderos me vieron quedó descartado. La hermana me dijo que incluso 2 semanas antes de todo, mi amiga le contaba que veía una figura negra muy alta y de ojos rojos que la veía de una manera que le daba miedo. Que todas las noches la veía y la acechaba, que esa cosa olía a un quemado muy penetrante, que le decía que se la iba a llevar. Mi amiga tenía miedo pero no quería decirle nada a su madre. No quería preocuparla o asustarla de más. La muerte exacta no la supieron y solo le dijeron a las personas que había muerto naturalmente. Yo sabía que mi amiga no había muerto así, pero nadie sabía si presionaron a mi amiga para darle su alma a un demonio, o si fue alguna exmujer de su padre, ya que la última le dijo al padre que se lo pagaría con lo que más quería en la vida, pero a ciencia cierta nunca supimos qué pasó. Yo en lo personal creo que algo la orilló a hacerlo. Haciendo memoria, una semana antes de que todo aquello pasara, mi mejor amiga me preguntó: «Oye, ¿puedo vender mi alma al diablo?». Eso me sacó de onda porque ella era muy inocente sobre todo eso. Yo solo le dije que el diablo siempre cobra todo, ya sea el doble o triple cuando él quiere, y hacer un pacto con él es darle fecha a tu muerte. Al final todo fue muy triste. Pero incluso después de los rosarios de mi amiga se seguían escuchando cosas en su casa. La cara del demonio en la pared se quitó después de 1 año, y raramente yo me llegaba a despertar en la madrugada una noche al mes. Yo creí que era algo normal, pero me pasó varias veces, y durante los siguientes 12 meses me despertaba siempre a la misma hora. Siempre a las 4 de la mañana como si algo me despertara o me estuviera viendo.
Siempre eran las fechas de aniversario de la muerte de cada mes de mi amiga. Eso me daba mucho miedo, pero nunca se lo conté a nadie. No sé si fue por mi amigo o no, pero incluso con la muerte de mi padre eso de despertar nunca me había pasado. Ya no he hablado tanto con la hermana, pero según me dijo dejaron de pasar cosas en su casa, y que ahora llevan como protección una medalla de San Benito para cualquier cosa. Sin duda esta experiencia es lo que más me ha marcado en la vida. Y hoy con mis 18 años puedo decir que los demonios sí existen. No supe realmente qué hizo mi amiga o qué le hicieron, y nadie sabrá la verdad exacta de lo que pasó, pues se lo ha llevado a la tumba.